Memento es una película muy especial, ya que trata de una forma muy peculiar los aspectos de la lógica narrativa, tiempo y espacio. Su sinopsis es sencilla, aunque el argumento se va complicando a medida que vamos introduciendo en el trama. El tiempo narrativo es lo primero que nos llama la atención. Se nos muestra una línea de tiempo desorganizada en pantalla, aunque muy bien organizada en el guión, por lo que la lógica causal está muy bien equilibrada, haciendo que el público no dude de su veracidad y sintiéndose que todo concuerda. No hace falta mencionar que el tiempo es increíblemente manipulado. La lógica narrativa también está muy ligada al tiempo. En primer lugar, trataremos el argumento del que derivará la lógica causal de la narrativa. Por muy absurda que sea la historia, tiene que haber una lógica. El ser humano necesita entender que cualquier cosa que sucede es por algo. ¿Por qué? ¿Qué actores? ¿Y qué va a pasar? Todo suceso debe tener a priori y a posteriori. Necesitamos buscar una lógica a todo. Cuanto más importantes sean los hechos, más se nos van a interesar. La lógica va a empezar a manejar la información para que nuestra cabeza relacione los acontecimientos. Es la base de intriga y suspense. La lógica del ser humano siempre se ordena, aunque los hechos se nos den desordenados. Para ordenar este desorden, el fin nos ayuda en la diferenciación cromática, la cual nos daremos cuenta a los pocos minutos. Podemos encontrar dos características principales de la narración. Por un lado, lo flashback del personaje en blanco y negro, recordando sucesos como puede ser la historia de Sammy, y por otro lado, la línea principal argumental, contada de forma a la inversa. Todo unido en los últimos minutos, dando sensación de unidad. De la lógica diríamos que la historia es el relato más lo que construimos en nuestra cabeza. Experiencia emocional. Siendo el relato no solo en lo que nos fijamos en el objetivo, imágenes, sonidos, sino también nos fijamos en una hipótesis, inferencias, por qué ocurre algo, emociones. El espectador participa construyendo todo lo que el relato no se da. Es fundamental esta participación para construir la historia. Hay una destacada ausencia de planos largos o grandes planos en contraposición de planos cortos muy detallados, sobre todo a la hora de los tatuajes, bien cuando se los hace el mismo o la tatuadora, y cuando los lee. También cabe destacar las partes en blanco y negro que se dan entre escena y escena, que también nos sirven para ir entendiendo el argumento. Al hablar del movimiento destaca el traveling, el avanti y el retroceso. El avanti en Memento lo vemos en momentos en los que la cámara se acerca para crear un tono de alerta y nerviosismo, sobre todo que si piensa debido a la enfermedad o se le ha olvidado. En cuanto al retroceso, lo vemos en situaciones que en un principio eran planos cortos y se alejan para quitar tensión al espectador o para añadir nuevos focos de atención sobre otro personaje, objeto o cosa. Podemos destacar también el uso de las panorámicas de seguimiento de reconocimiento. Dentro del estilo nos encontramos el montaje, que es el ingrediente estrella de esta película, ya que está montada de forma diacrónica y no lineal. Al hablar de la dramaturgia, en este film vemos que el espacio dramático es llamativo, debido a que es muy pequeño en contraposición de lo habitual. Todo el argumento se desarrolla en 5 lugares: el motel, el coche, ya sea robado o en el de Teddy, en el apartamento de Natalie, en el bar de que trabaja Natalie, en el lugar abandonado donde lo asesina tanto Teddy como a Jimmy. En cuanto al espacio temático, la atmósfera del film nos da la sensación de desorden, potenciada también con el guión debido a una sensación de calidez en la parte en la que estamos presentes. A partir del asesinato, es el momento en el que el director comienza a utilizar el recurso del flashback, combinándolos y jugando con ellos para ir explicándonos el porqué del asesinato, es decir, la película se desarrolla desde el final de la historia al principio. En Memento podemos distinguir a lo largo del desarrollo de la película dos tipos de escenas. El primer tipo son las que muestran una acción o situación nueva que no hayamos visto antes, y el segundo tipo de las escenas son las que nos explican el porqué de la situación que ha ocurrido en la escena anterior. Hay 2 escenas en la película que son lo más importantes que marcan el desarrollo de la película. La primera es la que muestra el recuerdo que tiene el protagonista del momento en el que matan y violan a su mujer. La segunda escena que cabe destacar es la primera que ocurre en la película. Vemos el protagonista mata a un hombre. Cabe destacar que la fabulosa línea narrativa de este film es la clave de su éxito, que consiste Christopher Nolan con esta película. Algo parecido fue lo que hizo con Following, cuando el cineasta británico sorprendió al espectador consiguiendo que se moviera a tientas por una película con una puesta en escena soberbia y técnica narrativa tan peculiar como atractiva, contando simplemente algo sencillo de una manera compleja. Hay que relacionar esta forma de montaje con la que anteriormente habían hecho Stanley Kubrick y Quentin Tarantino. Nolan intenta que el espectador se sienta tan desorientado como el protagonista. Memento es como un acertijo en el que hay que ir siguiendo el juego entre escenas y las reglas que se van marcando.
La trama principal es la que se da color. También hay que destacar que Nolan es un aficionado a meter escenas de pocos minutos, pero que consigue una buena comprensión, ya que el acortamiento de la duración del discurso no tenemos sensación de corte temporal gracias a la continuidad sin cortes de cada bloque entre escenas. Con el final de esta película, Nolan intenta dejar al espectador algo perdido y con algunas cosas en el aire, como hizo en Following. Cabe destacar que la actitud que toma Natalie es un punto de giro, pues nadie se espera que después de que se nos diera a conocer que ayudaría a Lenny por compasión, impredeciblemente cambiara para empezar a incomodar a este con insultos y vejaciones hacia su persona y su difunta esposa. Como metáfora podemos destacar el momento en el que Lenny lanza una frase al aire: el mundo nos desaparece cuando cerramos los ojos. Entonces se nos muestra algo que realmente es asombroso: un fugaz lava y un recuerdo de Lenny en la cama junto a su mujer. Un caso similar a esta película en la serie televisiva Me llamo Él, en la que gracias a los saltos temporales el protagonista no descubre el por qué intentar compensar acciones pasadas en su lista del karma.